En la batalla de la ciudad de Ai, y debido a la falta de oración y al pecado de Acán, Dios dejó de pelear con su pueblo e Israel perdió frente a un ejército más débil y poco numeroso. Desde que recuperaron la comunión con Dios, pudieron escucharle, dándoles ánimos y las instrucciones necesarias para las siguientes victorias. Este era el secreto de Israel ayer y este debe ser también el secreto de la Iglesia hoy, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Iglesia no vence porque tenga carros o caballos, que los puede tener. La Iglesia no vence porque tenga dinero, recursos financieros, medios materiales y humanos, grandes hombres preparados en teología. Gloria a Dios si Él nos permite usar esos carros y esos caballos. La Iglesia vence no en el mundo porque ahí se puede vencer con semejantes carros y caballos, sino en el reino de Dios. La Iglesia vence en el reino de Dios cuando su presencia, la presencia de Dios, está a su lado, a pesar de que Él le ordene desjarretar esos apoyos en los que a veces confiamos tanto. ¿Cómo podemos tener la presencia de Dios con nosotros? Pues si le buscamos, si confesamos nuestros pecados, resumiendo, si le obedecemos. Versículos del 10 al 15. La obediencia de los siervos de Dios. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Yahvé, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Yahvé lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. Hasta 3 veces se dicen en estos versículos, en estos 15 versículos, que Josué obedeció a lo que Dios había mandado. Versículo 9, versículo 12 y versículo 15. Desde que hemos dado inicio a este libro, hemos ido viendo que Dios tiene un pacto con su pueblo y que la bendición que trae incorporada ese pacto viene cuando obedecemos sus términos. Y se resume en esto: la obediencia trae bendición, la desobediencia trae castigo. Así se lo dice el Señor a Josué al inicio de su ministerio como jefe del ejército de Israel. Mira, solo esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. O sea, Josué, ¿para qué tienes que ser valiente y para qué tienes que esforzarte? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley, la que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Os dais cuenta para lo que tenía que ser valiente y para lo que tenía que esforzarse? Para obedecer. Los términos del pacto que Dios ha hecho con nosotros son tan sencillos como estos: si obedeces te daré lo prometido, si desobedeces sufrirás la derrota en el campo de batalla y te quedarás sin lo que te prometí. Y has de obedecer incluso aunque lo que Dios te mande te parezca absurdo. Lo acabamos de ver. El Señor les manda desjarretar los caballos y quemar los carros del rey Azor, cuando resulta que los podían haber utilizado para defenderse de sus enemigos en el futuro. Así que la enseñanza es muy simple. Debemos obedecer por fe lo que sabemos que tenemos que hacer, porque eso nos va a traer la bendición de Dios en el trabajo, en la escuela, en el matrimonio, en los estudios, en las relaciones personales.
¿Cuántas veces pensamos que Dios nos manda obedecer cosas que nos parecen absurdas, cuando resulta que si obedecemos nos damos cuenta que Dios tenía razón al cerrarnos el paso? Por ejemplo, el mundo te puede decir que es absurdo no tener relaciones sexuales en el noviazgo. ¿Por qué? Bueno, ellos dicen que porque así de esa manera pues tú puedes saber si con la persona con la que estás pues es la indicada para casarte, ¿no? Pero nosotros sabemos que Dios es mucho más sabio que todos ellos y Él nos manda a esperar hasta después del matrimonio por muy buenas razones, todas ellas santas. Primero porque el amor no es sexo, el amor es entrega. Es entregarlo todo muriendo a uno mismo como hizo Cristo por su iglesia. Grande es este misterio. Y si obedecemos este misterio, haciendo las cosas tal y como Dios nos manda, podremos mostrar a Cristo a los demás a través de nuestro matrimonio, porque ese es el objetivo del matrimonio. Y el noviazgo cristiano nos prepara para ese propósito santo. Este es el propósito del matrimonio. Poder mostrar a Cristo, y ahí podré ver en el noviazgo si esa persona es la indicada para casarme con ella o no. No en el sexo. Es un ejemplo, ¿eh? Por eso si tienes relaciones antes de casarte, lo que estás haciendo es desviar la atención que Dios le quiere dar a tu compromiso, que es Cristo en medio vuestro, para centrarte en ti y en tu placer. Y no hay nada más egoísta que esto. Y esto es lo que le estás entregando a tu pareja. Egoísmo. Tu egoísmo. Al mundo le parece absurdo obedecer a Dios de esta manera. Sí, pero es que el mundo no conoce los propósitos de Dios para sus hijos, ni entiende cómo es su santidad. Exactamente igual que en los tiempos de Josué. Obedecer para Josué significaba eliminar por completo aquellos pueblos de la tierra de Canaán. A nosotros nos puede parecer que estas normas, que estas órdenes de Dios son absurdas, ¿no? Incluso innecesariamente crueles, pero esto es porque no entendemos el contagioso cáncer que infectaba a Canaán. Nos jactamos de ser más buenos que Dios, y con ello lo único que demostramos es que no tenemos ni idea de la santidad de Dios, ni de lo peligroso que es la contaminación del pecado que había en Canaán. Versículo 15. De la manera que Yahvé lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo. Fijaros lo que está subrayado. Sin quitar palabra de todo lo que Yahvé había mandado a Moisés. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un buen modelo de siervo de Dios, cuya característica principal es la obediencia a sus mandatos, sin quitar, como pone ahí, ni una sola palabra de lo que Él nos dice en las Escrituras. Y si quieres un modelo mejor, que es Jesús, Él nos dice: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Juan 8:29. Un buen pastor del pueblo de Dios no es aquel que se caracteriza por tener una gran cantidad de caballos y de carros en su iglesia, o por tener un edificio impresionante en los ojos de los hombres, o por tener un grupo de jóvenes muy marchoso y muy divertido, o por tener un grupo de música que suene fantástico. Todo esto está muy bien y puede impresionar al mundo, pero ¿sabes lo que realmente le impresiona a Dios? Lo que realmente le impresiona a Dios es que le obedezcas. Es cierto que muchas veces nos manda a hacer cosas que nos parecen absurdas, como desjarretar caballos y quemar carros del rey Azor, pero lo hace para que podamos confiar plenamente en su poder y en su soberanía. Él puede darnos, si lo desea, todas estas cosas y más. Pero lo que Él quiere antes de ti es